¿Ya nos vamos a ir a la división del derecho, profesor? ¿Mané? ¿Ya nos vamos a ir a la división del derecho? Es correcto, vamos a comenzar ahora en este nuevo video, en nuestra nueva sesión, vamos a ver la división del derecho. ¿Cómo es que se divide el derecho para la ciencia? ¿Sale? Es para la ciencia. Y que nos va a servir a nosotros de ejemplo para poder aplicarlo. ¿Sale? Respecto a esto, perdón, es que... No sé ni dónde estoy, ya me encontré. Y división. División del derecho. Ahora sí, ¿cómo se divide el derecho, jóvenes? ¿Público y privado? Previo a un público y privado, necesitamos atribuirle primero el sentido Objetivo y estricto de... subjetivo. Es correcto. Objetivo y subjetivo. Es correcto. Voy. ¿Por qué se llama derecho subjetivo, jóvenes? Porque el subjetivo nace de la norma. El subjetivo nace de la norma. Sí, todos nacen de la norma, correcto. ¿Y por qué entonces se llama objetivo? Porque esta es la norma como tal, ¿no? Ya es la ley plasmada. Es correcto. Hombre, si son bien inteligentes. Buena onda, ¿eh? Dejen alguna llavecita. Ahí está. ¿Cuáles van a ser mis derechos subjetivos, jóvenes? ¿En qué se divide o cómo se dividen estos derechos subjetivos? ¿En qué se dividen? ¿De normas y procedimientos podría ser, profe? No, previo a eso. Ya Acuérdense sé. que esto... En relativos y absolutos, ¿no? O algo así era. No, En ¿No políticos son y los civiles. públicos y privados? no, todavía no son públicos y privados. ¿Alguien me dijo de políticos y qué? Sí, políticos y civiles. ¿Nada más en 2 o en 3? Ah, y también el público. Ah, correcto. Vamos a decir entonces que estos derechos subjetivos se van a dividir a su vez en derechos públicos, derechos, ¿qué me dijo? Civiles y políticos. Y políticos. Ok. Estos derechos, vamos a empezar por el más fácil, ¿no? ¿Le parece? ¿Cuáles son los derechos políticos? Pues tengo que es votar y ser votado. Votar y ser votado. ¿Esto lo pueden ejercer todas las personas? No mayores de edad.
Correcto. Gracias. Los derechos, ahora los públicos, no, los civiles. Tengo aquí que son los de crédito. Previo, le falta uno. No, Patrimoniales. pues, Otro más previo, le falta uno. ¿reales? No, esos son derivados de los reales, de los de crédito son resultados de los reales, pero entonces les falta uno civil, de los derechos civiles, que tienes tú, exclusivamente. Naturales. Personales, que sí son los naturales. Personales, y me dijeron los otros. Patrimoniales, ¿no? Y aquí habla de los reales y de crédito. ¿Sí se acuerdan o ya nos perdimos todos? Y dirán, bueno, vamos a establecer esta parte. Los derechos políticos, si bien es cierto, única y exclusivamente pueden tener estos derechos políticos quienes están bajo las normas que refiere la Constitución, que tenga ciudadanía mexicana, que tenga 18 años, que no se le hayan retirado sus derechos políticos y demás, ¿sale? 2. Cuando a los derechos civiles se refiera, son los derechos que nosotros como personas tenemos. Estos derechos personales que nosotros tenemos también están regulados por una norma y que ahí refiere, uno de los principales derechos es el desarrollo de la libre personalidad. Ahí habla cuando hablamos de los derechos personales. La libre personalidad o el desarrollo de la libre personalidad en cuanto al interés superior, bueno, y ahí ya implican muchos intereses superiores, como los de la familia, los de los niños, los personales, o los de nosotros como individuos. Pero también dentro de estos derechos civiles incluyen los patrimoniales. Dentro de estos derechos patrimoniales, recuerda que pues tenemos derecho a un patrimonio y desde que pues prácticamente desde que somos niños tenemos nuestros propios nuestro propio patrimonio en cuanto a nuestras ropas, zapatos, juguetes y demás, que aunque no podemos ejercerlos, tenemos para eso la patria potestad, que es la facultad de ejercer sobre de una persona y sus bienes a ese hijo, ¿no? A ese tutorado, a ese pupilo, ¿no? Se le nombra así. Entonces también refiero a estas situaciones en cuanto a esos objetos, en cuanto a los patrimoniales, y habla de los reales y de crédito. Cuando hablamos de un derecho patrimonial real, es el poder directamente que tengo yo como persona con un bien, ¿no? Ese poder directo. Y los de crédito es ese derecho que yo tengo sobre de una persona, sobre de una deuda, ¿no? Por ahí sobre de esa situación para que no se me vayan a perder y pensemos otra situación, ¿sale? Es o referente a esa parte. En cuanto a los derechos personales se refiere, acuérdate que tenemos atributos de la personalidad que están regulados por el Código Civil. Recuerda, pareja, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Nacionalidad. Sí, uno. Ay, se me olvidaron. El nombre. 2. El nombre. Estado 2. civil, me parece. 3, estado civil. A ver, ayúdenme, compañeros. Domicilio. Capacidad. Domicilio. El domicilio. El domicilio. Y bueno, implica el patrimonio que también están dentro de los derechos civiles, ¿sale? Entonces, por ahí vamos bien. Identificamos correctamente cuáles son esos derechos civiles que tenemos como persona y lo tenemos de manera individual. Por eso se llaman civiles,
¿sale? Y para eso nosotros tenemos un marco regulador, que por eso se llama Código Civil, porque el Código Civil regula en ese aspecto a la persona, sus bienes, sus deudas y todo lo que tenga que ver con su personalidad, ¿no? Por eso se llama el Código Civil, ¿sale? Nada más por eso. Bueno, viene muy, muy específico cuando hablamos del derecho civil. Ahora bien, ahí está, ahí tenemos regulados estos derechos. Y por último tenemos los derechos públicos. ¿Y cuáles serán esos derechos públicos? Nos vamos ahí, ¿no? Sobre el déjà vu, todos aquellos derechos humanos hoy reconocidos por nuestra Constitución, que son miles, bueno, muchos, para no decir miles, que no son 20, no son 30, no están descritos del artículo primero decíamos, al 27 constitucional, no, están a lo largo de todas las normas que nosotros tenemos vigentes, que tenemos en sentido, o tenemos nuestras normas positivas, que son las vigentes hoy en día. Por decir así, ¿cuáles son estos derechos humanos? Dígame, Víctor Tobar, dígame por lo menos 15 derechos humanos que usted tiene. Pues la vida, la salud, la comida, bueno, la alimentación, 4, vestido, 5, educación, 6, la dignidad. 7. ¿Todavía tiene? ¿Qué caray? A la sexualidad. 8. Ayúdenme, dijo mi compañero Juan Carlos. Libre expresión. Libertad. 9. 10. Salud. Libre 11, tránsito. 12. Tránsito. 12. Vida digna. 13. Elección de profesión. 13. 14. Votar y Trabajo. ser votado. No lo escuché. El trabajo. El trabajo. Libertad de género. La libertad de género. Hablando de la libertad de género, pues quien ya quiera llamarse como ustedes quieran, por ejemplo, si Víctor ya no se quiere llamar Víctor y ahora que se quiere llamar Victoria, ya podemos hacer su trámite, ¿eh? O sea, sin problema, ya ese derecho humano ya está reconocido por la ley aquí en el Estado de México. Decirles que no requiere un juicio, no, es un trámite administrativo, de acuerdo a la reforma que tuvo el Poder Legislativo del Estado de México hace 20 días, no, como 15 días, más o menos 15, entre 15 y 10 días, reformó unas determinaciones por ahí importantes, y pues si quieren esta identidad en cuanto a el cambio dejen del género, o sea, dejen de esa parte, el nombre. O sea, ya se puede hacer de forma inmediata, ya no hay necesidad de un juicio como en la Ciudad de México, que se tiene que llevar un juicio de identidad. Pues en el Estado de México, con el solo hecho de llenar un formatito, con ese hecho vas y ¿sabes qué? Ya no quiero llamarme Víctor, ahora me quiero llamar Victoria, y lo tiene que hacer. Se hace la anotación marginal en tu acta de nacimiento primera, y te van a expedir una nueva, donde no aparece que te llamabas Víctor, sino que ahora eres Victoria. Entonces, ahí para que ofrezcan ese servicio, ya puede aplicarse, y para los que ven el video, pues miren, ya tenemos ese reconocimiento por la ley. Entonces, Tan buenas como una buena chambitas. para nuestros legisladores, ¿no? Esteban. Sí. No, digo, están buenas como chambitas para salir. Sí, están buenas como para ayudarle a la gente. Y esto principalmente es a estas personas transgénero, o que cambiaron su género en algún momento y que han estado luchando por esos derechos humanos reconocidos, y que supuestamente están reconocidos, pero pues nunca se los habían aplicado. Entonces, para evitar esa situación, ya directamente puedes ir a cambiar tu acta de nacimiento en cuanto a ese cambio. Tienes que demostrar, obviamente, que ya te cambiaste el género. Ahí se los dejo. Y bueno,
así como los que mencionan, hay mucho más derechos humanos. O sea, si hacemos una lista, híjole, si nos vamos por 100, así a corto plazo, son esos derechos humanos los que están reconocidos por ley. Que bueno, que ustedes apenas por ahí le ayudaron a Víctor a sacar 15 y si seguimos sacamos unos 20 o 30, pues son los que más podríamos nosotros reconocer porque han sido violados o han sido en boga de la gente para indicar que existe un reconocimiento de estos derechos humanos o que no se han reconocido y que andamos en lucha para su reconocimiento. ¿Sale? Entonces, en ese tenor, ¿estamos en el entendido? Sí, profe. Sí, profesor. Va. Perfecto. 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 Bueno, vamos a decir entonces, disculpen, es que se me borró la lámina. Vámonos ahora, por favor, con los derechos objetivos o el derecho objetivo. ¿A qué se refiere este derecho objetivo? Ahora sí, por ahí decían, ¿cómo vamos a dividir el derecho objetivo? ¿Cómo vamos a dividir? En público, privado y social. Antes. ¿Cómo vamos a identificar si es de nuestro país o no es de nuestro país? Interno y externo. Interno y en su aspecto externo. ¿Sale? Así lo tenemos que identificar. Si nos vamos por el más fácil, tendríamos que ver el derecho externo y que bueno, pues es parte de su preparación profesional, es parte de su licenciatura, si lo queremos ver de esta forma. Que sería entonces el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pareja, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre derecho, es que no alcanzo a ver, derecho público, internacional, público y privado. Sí. Ok, bueno, el internacional privado, bueno, realmente tengo entendido que no podría llamarse así, sino más bien privado internacional, porque debe tener ese elemento, digamos, que lo haga internacional, es decir, que sea digamos, entre entes privados o más bien relaciones privadas, y el público es, digamos, entre estados o entre un estado y una persona. ¿Comparten? Dice Sandra que sí. Ok. Sin problema, sin tema. Ahora entonces el derecho interno. Ahora sí, ponemos el público, el derecho privado y el derecho social. ¿Es correcto?
Sí, profe. Sí, ¿a qué Sí. se refiere Sí. Ay, es que no alcanzo a verlos. Como estoy jugando con las pantallas. Ahí rápido, Lisette. La primera que encontré, perdóneme. Lisette, ¿a qué Mande. se refiere el derecho público? Pues son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Ok, dentro de estas relaciones que tienen que correlacionarse entre el Estado y las personas o los estados, ¿qué materias, ya en específico, qué áreas o qué ramas del derecho son las que debe de estar regulando el derecho público? Pues puede ser el derecho administrativo, el derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal. ¿Cuál más? Derecho internacional público, Ese está abajo, externo. el administrativo. Ya. Ay, no se me ocurre otra, profe. El derecho agrario. No, ahí sí Es no. entre social. ¿Correcto? Fiscal. El derecho del trabajo. No, tampoco del trabajo. Social. Ahí vendría siendo también el derecho fiscal, ¿no, profesor? Porque regula la relación del Estado con las personas físicas. Correcto, ya está. ¿Qué más? Financiero. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, lo dejamos así. ¿Para qué áreas o ramas del derecho deben de conocer el derecho privado? Mercantil. Mercantil. ¿Cuál más? Laboral. Civil. 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 Laboral no. Hoy te voy a explicar por qué. ¿Y cuál más? No sé si entraría propiedad intelectual No, miren, propiedad intelectual por me la gustaría regulación más que por tiene, acá. ¿no? Ok. Me gustaría más acá, ¿eh? La propiedad intelectual. No sé si alguien me pueda contradecir, pero acuérdate que quien no va a regular entre particulares, no hay ninguna relación, únicamente tiene que identificar el área de gobierno, identificar quién ya tiene una patente para no dársela a alguien más. Ok, sí, de acuerdo. ¿Ok? ¿Una más? Me voy a atrever a poner derecho familiar, porque en varios estados de la República, del Estado mexicano, ya tienen su propio código familiar. Y vamos a ir avanzando un poco en esta parte. Recuerden que en el derecho privado, si bien es cierto, va a regular las relaciones estrictamente entre particulares en esta situación y que todo esto se deriva del derecho civil. Recuerden que las leyes de carácter mercantil pues nacen o se separan del derecho civil. Bueno, pues lo mismo va a pasar con el derecho familiar cuando se separe el libro cuarto del derecho civil y se mande a un nuevo código, como lo tiene Monterrey, Puebla, Hidalgo y algunos otros estados, que no les quiero mentir, les voy a decir específicamente quiénes son los que tienen código familiar. Código familiar tiene Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Única y exclusivamente son los que tienen códigos familiares. Separadas las normas de carácter familiar de las de derecho civil. Y lo mismo que el derecho mercantil dice,
en cuanto a la supletoriedad, dice, si no contrae normas que estén dispuestas aquí en derecho familiar, obsérvase el derecho civil. Lo mismo que pasa en las normas de derecho mercantil, así como dice el Código de Comercio, tal cual. Y nos vamos a la última. ¿Por qué se denomina derecho social, jóvenes? ¿Por qué denominar derecho social al derecho social? Porque está dedicada a un grupo vulnerable. Está facultado a un grupo vulnerable. ¿Y cuál les va a poner? Ahora sí me decían hace rato. Derecho Agrario. Me decían laboral. ¿Y cuál más? Seguridad social. Correcto, seguridad social, que también, bueno, pues va muy, muy ligado, muy encaminado al derecho laboral, ¿no? Muy, muy encaminadito en esa área, ¿no? Así vamos a nosotros a dividir el derecho. Tampoco se les puede olvidar, ya es parte de su sistema educativo. Eso lo tienen que recordar por toda la eternidad. Se lo deben de saber de memoria. Sí, jóvenes, de memoria. Perdón, pero pues así debe de ser, ¿no? Este aspecto tienen que sabérselo ustedes de memoria. Cómo se divide el derecho. ¿Y por qué es que se divide así? ¿Por qué se divide así? A ver, alguien que me ayude. ¿Por qué se divide así? ¿A quién se le ocurrió que se dividiera así? ¿Y por qué? Bueno, no, ya ni siquiera a quién se le ocurrió, sino qué son. ¿Por qué está así dividido? ¿Nadie? Podría ser porque pues, el derecho es un conjunto de normas y estas afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Ajá. ¿Va bien? Complemente. Es perfecto lo que me dijo. Están ahí por esa situación. ¿Y qué? ¿Por las diferentes necesidades? Ok, y si ocurre, sí, claro. ¿Y qué pasa si tienes otras necesidades y tienes que hacer valer ese derecho? ¿Qué va a pasar? Se buscaría algún derecho que sea más compatible con esas necesidades y sería que se aplicaría en este caso, o las leyes compatibles con esa necesidad. Ok, correcto. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Todos me ayudan en esta parte. No es tan mal, es correcto. Nada más hay que centrar bien la idea. Vamos a decir que cuando nosotros dividimos el derecho de esta forma, cuando estipulamos que es el derecho subjetivo, se llama subjetivo porque, Tobar, ¿me enseñas por favor tu cartilla de derechos? No la tiene. ¿Cómo que mi ¿Por carta qué de no la derecho? tienes, Sandra? Porque no hay ¿Cómo? como tal una cartilla que te diga estos son tus derechos, están plasmados realmente en una ley o en una norma que diga Víctor tiene derecho a esto y esto y esto, se aplican a todos en general. Por eso se llaman subjetivos, ¿no? Porque si bien no están plasmados de forma individual, pero están en normas, ahí están reconocidos, que si en caso de que nosotros queramos verlos, pues te vas a la norma. Por hacer una axiología es como el amor. ¿Dónde está el amor, Víctor? Pues En mi igual, corazón. tampoco. En el corazón. Es lo mismo. El amor
Y los derechos son subjetivos. Ahí están. Nadie los conoce, pero sabemos que existen. Por eso se llaman subjetivos. Y son los derechos que nosotros tenemos. ¿Sale? Y entonces, ¿para qué me sirve el derecho objetivo? Simple. Me violaron un derecho. Aquí está este derecho objetivo como la maquinaria jurídica que tengo yo, esas herramientas, todos estos códigos, leyes y normas y todo lo que nosotros vamos a tener para hacer valer esos derechos. ¿Sale? Y para eso voy a cambiar esta lámina y la voy a poner así. ¿Sale? Los derechos subjetivos, como aquellos derechos que nosotros tenemos y que ahí están, ¿no? Que por ahí en el ejercicio, 15. Podemos llegar hasta 30 si le seguimos. Y que precisamente no nos lo sabemos y por eso han creado distintos órganos u organismos sociales, de comisiones, si quieren ustedes, de derechos humanos, para velar la protección de todas las personas. Pero ahí están. A nadie nos dieron, mira, estos son tus derechos que tienes cuando naciste. No, nacimos encuerados, ¿sale? Literal. Pero ahí están. Es más, desde que fuiste concebido, tuviste el derecho esencial, que lo dijiste en el número 1, que sin ese derecho, pues no necesitas ningún otro, que es la vida. Y que desde que fuiste concebido a las 72 horas del acto, tienes el derecho a la vida. Y que, pues tú estás allá dentro en el vientre y está precisamente este derecho o estos derechos precisamente para proteger la vida, ¿no? Ahí están. Y que en caso de que se te haya vulnerado ese derecho, existe el derecho objetivo, como la maquinaria jurídica. Abortaste, sabes muy bien que eso es un delito. Entonces, ocupas el derecho objetivo para hacer valer esos derechos que te fueron quitados. Y recuperarlos, al menos, o, como dice el concepto de la ciencia, aplicar esa ley, aplicar esa sanción, porque tú cometiste o estás infringiendo una falta o una ilicitud. ¿Sale? Así es como nosotros vamos a dividir el derecho, y el por qué es importante tenerlo descrito de esta forma para nosotros poder describir siquiera lo que se refiere voy a decirle así, excelente ciencia que es el derecho. ¿Sale? Y que estudiamos pequeñitas partes, ¿eh? Nos falta el derecho ambiental, que debiese de estar en el derecho público. O sea, nos faltan en cantidad de ciencias que ustedes van a ir encaminando en su vida diaria. Y que ustedes se van a especializar en cada una de ellas, en la que ustedes refieran. ¿Sale? Ahí está. En ustedes queda, ¿qué van a hacer? ¿Sale? Y que están estudiando esto, dice la primer clase, recordarán por allá, su primer clase de licenciatura, y sí, es muy común. ¿Por qué estudias derecho? ¿No? Es que quiero justicia, ¿no? Bueno, recuerda que la justicia es ciega, ¿no? Recordarás ahí a la diosa de la justicia, Temis, es ciega. Entonces, nosotros somos simples, le llamamos operadores jurídicos, ¿sale? Para no entrar en contradicción. Operadores jurídicos para que el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, apliquen el derecho. Porque finalmente, yo, abogado, no resuelvo un caso en particular. Llevo como operador jurídico a los tribunales para que estos tribunales resuelvan lo que a derecho corresponda
respecto a las determinaciones políticas, sociales, económicas, personales. ¿Sale? De eso se encarga, todo eso se encarga el derecho. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. Uy, me habló un fantasmita. Lo que pasa es que se le distorsionó el micrófono, profesor, no es un fantasma. Perdón. Pero no hay dudas, ¿verdad? No, profe. No, profesor. No. Bueno, aquí vamos a dejar esta sesión.